noches, amados hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de este canal, ¿verdad? Donde pues hemos estado recibiendo bendición de parte de nuestro Dios. Yo quiero hoy compartir con ustedes un tema muy especial, pero antes quiero bendecirles, reciba gracia, misericordia, paz, protección, amor de parte de Dios nuestro Salvador y de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que bueno, pues quiero compartir con ustedes ese tema especial que el Señor me ha regalado para compartirlo con ustedes. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, son buenas nuevas. La Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas. Con Dios no se pierde, con Dios no se pierde. Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos, para redimirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Así que espero se disfrute esta hermosa palabra que el Señor trae para usted. Y bueno, vamos a ir a la palabra. En San Juan capítulo 1, en su verso 12, hay una palabra muy especial. Nuestro tema de hoy se llama Dios cuida de mí. A ver, repita conmigo, Dios cuida de mí. Muy bien. En San Juan capítulo 1, en su verso 12, hay una palabra que habla acerca de que nosotros somos hijos de Dios. Ustedes saben que para que alguien pueda dar fe que de veras es hijo de alguien, tiene que tener un certificado de nacimiento donde él conste que pues es hijo de fulano y de fulana de tal. Aquí está nuestro certificado y se lo voy a leer a nosotros los que hemos recibido a Jesucristo. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, o sea, estas son las personas que han aceptado a Jesús, más a todos los que han aceptado a Jesús, dice, a los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad, les dio el certificado de nacimiento, dice, y estos son hijos de Dios. Así que cuando tú aceptaste a Jesús, tu certificado prácticamente está acá escrito en la palabra del Señor. Hace más de 2000 años el Señor Jesús vino a sentarnos en nuestra partida de nacimiento. Y la constancia es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ese es un certificado que nos garantiza de que somos hijos de Dios. Cuando Cristo venga en las nubes, dice la Biblia, que Él va a ver dónde está el Espíritu Santo morando. Esa es una señal que todos tenemos de que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo. Así que ten en cuenta que eres hijo de Dios. Si tú aceptaste a Jesús y sigues creyendo en el Señor y lo sigues a pesar de todo lo que está pasando, tú eres un verdadero hijo de Dios. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y bueno, nosotros al ser hijos de Dios tenemos los beneficios del Padre. Muchas veces el enemigo viene a tratar de meter pensamientos negativos a nuestra mente para confundirnos y hacernos pensar de que Dios no nos quiere, que no cuida de nosotros, que es descuidado, que no escucha nuestras oraciones. Pero eso no es cierto, la Biblia enseña la verdad. Así que por eso es importante leer las Sagradas Escrituras. Aquí dice claramente que los que han recibido a Jesús pasan a ser hijos de Dios. Así que si eres hijo de Dios, yo te tengo buenas noticias, Dios cuida de ti. Por eso el tema le pusimos Dios cuida de mí. Ahora repita conmigo, Dios cuida de mí. Otra vez, Dios cuida de mí. La última, Dios cuida de mí. Muy bien. Bueno, ya que soy hijo de Dios, entonces Él es mi papá. Y ahora quiero llevarlos a un ejemplo de la familia. Si vemos a la familia, en la familia, el responsable de cuidar a los hijos, de proveer para los hijos es el padre. Ahí está padre, madre, hijos. Entonces, el responsable es el padre. Él es el que tiene que llevar el sustento, él es el que se preocupa por estar llevando para las necesidades básicas de su familia. Todo padre que me está viendo acá, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. Nosotros miramos cómo le hacemos, ¿verdad?, para conseguir el sustento para las necesidades de la casa, del hogar. Pues imagínese, así como usted se preocupa por su familia, imagínese a Dios. Jesús, cuando estaba enseñándole a la gente, empezó a hablar del Padre y a explicar cómo el Padre también funciona de esta manera. No de esta manera, mejor aún. Y para ello la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7, en su verso 9, de 9 al 11. Vamos a leer esto en versión Dios habla hoy. Dice, ¿acaso alguno de ustedes, mire cómo Jesús enseña esto a la gente, ¿acaso alguno de ustedes, dice, sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide un pan? Yo creo que no, ¿verdad? Cuando su hijo le va a pedir un pan ahí,
Usted no va a la calle a traer una piedra y se lo da para que se lo coma. Sí, porque no tengo pan, comas esa piedra. No, nosotros no podemos hacer eso. Es más, no nos nace hacer eso. O sea, eso es malo, o sea, no podemos hacerlo. Ahora mire, sigue diciendo Jesús. O de darle una culebra cuando le pide un pescado. Imagínense el ejemplo del Señor. En aquel tiempo, ¿verdad? Allá en Israel, como es un lugar desértico, allá hay mucha culebra. Entonces, digamos, la comida que abunda ahí es el pescado. Entonces Jesús hizo la comparación: si el hijo tiene hambre, ¿le vas a dar una culebra o le vas a dar un pescado? Entonces era lógico, ¿verdad? Nadie de ese tiempo iba a agarrar una culebra para dársela a su hijo, no. Pero Jesús pone ese ejemplo para explicar cómo los padres, a pesar de la situación difícil o mala que pudieran pasar, no eran capaces de darle algo malo a sus hijos. Entonces Jesús viene y nos explica de esta manera en el mismo verso, en el verso 11. En el verso 11, mire lo que dice ahí. Dice, pues si ustedes, dice, usted que me está viendo, dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Mire cómo el Señor Jesús nos cataloga a nosotros y nos ve. O sea, Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe que nosotros muchas veces hemos hecho cosas que no le agradan al Señor, le hemos fallado a Dios. Entonces por eso dice, si ustedes siendo malos, siendo personas que fallan, dice, a pesar de que fallan, saben, o sea, dices, hacen cosas buenas por sus hijos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Imagínense, siendo malos, nosotros no somos capaces de darle una piedra o una culebra a nuestro hijo para que coma, ¿verdad? Eso no lo hacemos, aún siendo malos. Pero mire cómo Jesús sigue explicando, dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más, o sea, está diciendo, si ustedes los humanos son malos, fallan, pero ustedes cuidan a sus hijos. Ahora dice, ahora cuánto más, está diciendo, y ahora mi Padre Celestial, que es el dueño del cielo y de la tierra, de todo lo que existe en este mundo, Él dice, Él es bueno, Él no es malo, Él no falla, Él no miente, Él es perfecto. Entonces dice, Él dice, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Si siendo malos podemos hacer buenas cosas, imagínense Dios que es bueno, dice que Él hará cosas pero extraordinarias por nosotros como hijos que somos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces el Padre a nosotros nos ve con amor. El Padre cada día quiere hacer cosas buenas por nosotros, quiere darnos cosas buenas. Dios está interesado en que tengas salud, en que tengas paz, en que vivas bien en tu casa, que tengas todo lo necesario para tu familia, para ti, que tengas un buen trabajo, un lugar donde vivir. Dios anhela que tengas salud, Dios anhela bendecirte. Dios tiene deseos buenos de bendecirnos a todos nosotros. Ahora, mire cómo Jesús lo explica para que nosotros entendamos esto. Dice, cuanto más el Padre que es bueno, dice, dará buenas cosas a quienes. Ojo, aquí viene lo importante y ponga atención en esto. El Padre no le da a todos. Nosotros muchas veces pensamos que Dios tiene la obligación y ni siquiera le tenemos que pedir. No, por eso existe la oración, por eso existe la intimidad con el Señor, por eso la importancia de orar. Dice, el Padre dará buenas cosas a quienes, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A quienes se las pidan. Pedir es orar, pedir es tener intimidad con el Señor, es leer la palabra del Señor. Cuando tú oras, tú tienes fe de que Dios te va a escuchar. Entonces el Señor Jesús enseña que el Padre le dará buenas cosas a los que oren, a los que tengan intimidad con Él. Sí, qué interesante, ¿verdad? Orar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que debemos de orar sin cesar. O sea, tenemos que orar a cada rato. Yo no sé cuáles son tus anhelos, tus deseos, tus necesidades. Yo no sé qué estás pasando, pero tienes que orar. ¿Y cómo debes de orar? Sin cesar. Sin cesar está diciendo que debes de orar a cada rato y debes de hacerlo hasta que venga tu respuesta. Dios anhela bendecirte, Dios anhela darte lo que tú necesitas, pero tú que me estás viendo, tienes que pedir con fe, tienes que orar, tienes que tener intimidad con el Señor. Entonces debes de orar constantemente. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hasta que venga tu bendición.
No nos cansemos de orar, no nos cansemos. Miren, el enemigo en estos tiempos, él ataca nuestra oración, ataca nuestra intimidad, la lectura en la palabra del Señor. Hace poco en Estados Unidos hicieron una encuesta a los cristianos y se dieron cuenta que los cristianos prefieren ver televisión que leer la palabra y orar. Imagínense cómo Dios va a moverse si ni siquiera oramos, hablamos con Él y ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera nos interesa qué piensa Dios. Leer la palabra es escuchar la mente de Dios, es escuchar la boca de Dios, es averiguar qué es lo que quiere. Pero si no leemos la palabra, no sabemos qué quiere Dios para nosotros. A ver, repite conmigo: Dios cuida de mí. Otra vez: Dios cuida de mí. Otra vez: Dios cuida de mí. Muy bien, Dios cuida de ti. En Marcos capítulo 11, el Señor Jesús se seguía enseñando en el verso 24 y 25 del capítulo 11 de Marcos. Dice: por eso les digo, miren cómo Jesús explica esto. Dice: por eso les digo, dice, que todo lo que ustedes pidan, ojo, les digo que todos los que oren y pidan, o sea, orar es pedir, que todo el que ore, por eso dice ahí, lo que ustedes pidan en oración y crean que ya lo han conseguido, dice, y lo recibirán, y lo obtendrán, y va a venir tu salud, y va a venir para pagar esas deudas, y va a venir esa restauración, y va a venir el Señor a bendecirte como tú nunca te lo has imaginado. Pero tienes que tener esa relación con el Señor. Aquí Jesús explica claramente que la manera de poder obtener la bendición de Dios es estar conectados con Dios. La oración es una relación, es hablar con el Señor, es creer en Dios. En el verso 25 dice: y cuando estén orando, miren qué interesante, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su papá, que está en el cielo, dice, los perdone a ustedes, les perdone sus pecados. 3 cosas que el Señor Jesús acá nos da para poder obtener nuestras peticiones, nuestros deseos, las cosas que necesitamos. Miren, en estos 2 versículos de Marcos 11, 24 y 25, pude sacar 3 cosas que quiero recalcar ahí en usted, y puede usted anotarlas si quiere, guardarlas ahí en su corazón, en su mente. Y la número 1 es: para tener mis bendiciones, yo tengo que orar. Orar es hablar con Dios. La oración es el vehículo que usamos para traer las cosas del cielo a la tierra. La oración es el vehículo. Número 2, también Jesús habla de fe. Tienes que orar, pero tienes que creer que Dios va a contestar tus oraciones. La fe es la gasolina del vehículo. Ahí está el vehículo, pero si no le echas gasolina no va a caminar. Entonces tienes que orar y tienes que tener fe. Dice la Biblia que si no tenemos fe es imposible. Entonces no esperes que tú cuando ores y llegas sin fe, y bueno, voy a orar a ver qué pasa, a ver qué quiere Dios. Y bueno, como dicen que hay que orar, y bueno, voy a orar más. Pero si lo haces con esa actitud, sin fe, mejor no ores, porque no vas a tener nada. Si vas a orar, tienes que orar creyendo que Dios va a contestar tus oraciones. Y bueno, y la tercera es perdonar a otros. Aquí el Señor Jesús nos da una llave de bendición y es el perdón, la llave del perdón. Eso es algo que todos los días lo debemos de practicar en la oración del Padre Nuestro. Jesús lo sigue enseñando, y cada vez que ores tienes que perdonar. ¿Por qué perdonar? Es que miren, pues, cuando nosotros estamos orando y hablando con Dios, pero tenemos un rencor contra alguien, estamos peleando contra alguien, odiamos a alguien, eso es algo que a Dios no le gusta. Entonces esto es un pecado que Dios no puede perdonar. Y si no estás a cuentas con Dios, entonces Dios no va a contestar tus peticiones, porque no estás a cuentas con Dios. Por eso el Señor dice: vengan y estemos a cuentas. Estar a cuentas es estar perdonando también a los demás. Entonces dice que si tú perdonas, Dios te perdona. Y si estás perdonado, es seguro que te van a contestar tus oraciones. Entonces, 3 cosas que el Señor Jesús enseña en estos versos de Marcos 11, 24 y 25. Versión Dios habla hoy.
Número 1 es oración perseverante, oración perseverante. Y número 2, que tenga fe esa oración. Yo oro porque creo que Dios va a darme lo que necesito. Número 3, perdonar a los demás. El perdón no es algo que lo sientes, no, amanecí con ganas de perdonar. No, el perdón no se siente. El perdón es algo que tú debes practicar todos los días. Jesús nos anima a orar, a tener comunión con Dios. Jesús nos anima también a que creamos en nuestro Dios, que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Eso es una promesa, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los hombres mentimos y nos arrepentimos muchas veces cuando estamos enojados, hemos prometido algo, pero cuando nos enojan y pasa algo, nos arrepentimos y decimos que ya no. Esas son las actitudes de nosotros los hombres. Y lamentablemente, por muchos malos ejemplos que la humanidad ha dado, que se han arrepentido de muchos negocios, de promesas que han hecho y las han roto, muchas personas han tenido esa mala idea de que también Dios es así, y que también Dios se arrepiente, y que también Dios como que no es cierto lo que dice. Pero no, eso es mentira. Dios no es hombre. Dios es el creador, el perfecto, el fiel. Dios es nuestro Padre fiel. Entonces, si Dios te ha prometido bendecirte, ten seguro que Dios lo va a hacer. Si Dios te ha prometido sanarte, ten seguro que vas a sanar. Si Dios te ha prometido darte hijos, ten seguros que Dios te los va a dar. Si Dios te ha prometido algo, recíbelo, cree, porque Dios no miente, Dios dice la verdad. Jesús nos enseña a que hablemos con Dios todos los días, a que lo hagamos con fe y que perdonemos a los demás. En el libro de Samuel hay una historia de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer que relata la Biblia que cada año la gente iba al templo a orar a Jerusalén, de todos los alrededores de los países, colonias que habían ahí en Israel. Todos iban cada año y se juntaban en el templo y daban sus sacrificios al Señor y comían y se alegraban por estar en la presencia del Señor. Pero dice la Biblia que Ana, cuando iba a hacer este sacrificio con su esposo Elcana, ella no comía, ella estaba triste. Y Ana estaba triste porque ella oraba para que Dios le diera hijos. Ella era una mujer estéril. Y ustedes saben que la persona estéril no puede tener hijos. Entonces Ana todos los años le pedía a Dios que le diera un hijo. Pero lamentablemente Ana tenía un problema. Cuando iba al templo, oraba, pero oraba sin fe. Porque ella dice que ella oraba, se entristecía y no comía. Y siempre su esposo la animaba: Ana, tranquila Ana, yo así te quiero. Porque miren, no tener hijos en ese tiempo en Israel era una vergüenza. Era algo o sea, a la mujer la miraban mal, como algo que no servía. Entonces era una vergüenza para Ana todos los años. Y alrededor de su familia, la gente que vivía ahí siempre pues criticaba, como ahora, ¿verdad? Entonces Ana sentía vergüenza y su oración era que Dios le diera hijos. Pues ella iba al templo, pero oraba sin fe. Pero la Biblia relata que un día, un año, ella llega y fue diferente. Ella empezó a llorar y a gemir, y dice que tanto era su dolor y pues yo me imagino que su fe en ese momento estaba haciendo algo especial. Dice que ella ni hablaba. Pero de repente el sacerdote Elí, que era el encargado en ese tiempo, viene el sacerdote Elí, dice la Biblia, que la mira y se le queda viendo, y como la mira toda desmayada, ¿verdad?, del dolor, viene y pensó que estaba ebria, que había tomado mucho, ¿verdad?, ahí en la comida que siempre hacían. Entonces la regaña y le dice: mira mujer, ya deja de estar viniendo así borracha al templo, siempre que te miro cada año te miro borracha, deja ya tu vino, deja ese vicio que tienes, cambia. O sea, Elí cometió un error porque la juzgó mal, sin saber lo que a ella le pasaba, cosa que a nosotros nos pasa también. A veces juzgamos a la gente sin saber el dolor que tienen, o el problema, o de dónde han venido, ¿verdad? Así que, pues igual Elí la juzga mal. Ella, al escuchar este regaño, se le queda viendo y le dice: no, mi señor, le dice, con todo respeto, ¿verdad? Ella fue bien respetuosa, no como muchos de nosotros que no nos dejamos, ¿verdad? Ella fue muy respetuosa porque era el sumo sacerdote en ese tiempo.
Y se le queda viendo, le dice: mi señor, le dice, no juzgues a esta tu sierva así. Esta sierva, le dice, no está borracha, le dice. Esta sierva le duele su corazón, dice, por la vergüenza que tiene, que no puede tener hijos. Y entonces, cuando ella le dice eso al sumo sacerdote, él, pues, como muchos de nosotros, se sintió avergonzado. Y dice la Biblia que le dice: mujer, pues está bien. Entonces él le dice unas palabras que pongan la atención, porque esas palabras fueron poderosas para ella. Y ella las tomó porque fue una promesa de Dios. En ese momento, el sacerdote le dice: que Jehová conceda los deseos de tu corazón. Y en ese momento Ana explotó en fe. Y en ese momento dice que ella le cambió su rostro. Dice la Biblia que ella se levantó de ese lugar, se fue a la hora de la comida que hacían siempre ahí en el templo. Y dice la Biblia que cuando regresó a su casa, regresó contenta, llena de fe. Y saben, ella en ese momento, ella creyó, oró y creyó. Y cuando oró y creyó que Dios le iba a bendecir, ahí se dio su milagro. La Biblia relata que durante el tiempo, o sea, en ese tiempo al año, exactamente en el tiempo del embarazo de una mujer, dice la Biblia que ella quedó embarazada. Esa misma noche hubo fiesta ahí y ella quedó embarazada. Entonces, mire, podemos ver cómo esta mujer primero siempre oraba, pero el problema era que oraba sin fe. Pero cuando lo hizo con fe, eso hizo que el milagro se diera. Entonces yo quiero animarte en esta hora a que tengas fe, a que retomes tu oración otra vez, porque estoy seguro que algunos o muchos de ustedes han dejado de orar, han dejado de leer la palabra del Señor. Yo te animo a que te vuelvas a levantar en el nombre del Señor, del tiempo del Señor para nosotros. No, el tiempo bueno no se ha terminado, apenas comienza. La Biblia dice que en esos tiempos la maldad va a crecer mucho y lo estamos viendo. Pero la promesa es para nosotros, los hijos de Dios, que la gracia será mayor, o sea, nosotros vamos a estar bien, vamos a ver los milagros del Señor, pero tenemos que creer en la palabra del Señor. Yo te animo a que te levantes otra vez en fe, que ores nuevamente y le tengas fe a tu papá y le digas: Dios cuida de mí, y tengas esa fe. Dios no miente, y si Dios te dijo que te iba a bendecir, lo va a hacer. No importa lo que está pasando. Dios no se mueve por las circunstancias. Dios se mueve por su palabra, y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Quiero ir concluyendo con esto. Quiero que repitas esto conmigo nuevamente y di conmigo: Dios cuida de mí. Otra vez: Dios cuida de mí. Última: Dios cuida de mí. Así es. Dios cuida de mí y también cuida de ti. En Filipenses 4:6. Dios habla hoy, hay una palabra poderosa para ti. Y dice ahí: no se preocupen por nada de lo que está pasando, por lo económico, por la salud, por la pandemia y todo esto. No se preocupen, dice, por nada de eso. Está diciendo: no te asustes por lo que está pasando. Y sigue diciendo ahí: más bien, en vez de estarte preocupando por lo que está pasando, por tu trabajo, por tu economía, por tu salud, por tu familia, en vez de estarte preocupando por eso, dice, mejor preocúpate por orar. Más bien oren, dice, y pídanle a Dios, dice, todo lo que necesiten. Y luego sigue diciendo ahí: y sean agradecidos. Cuando alguien nos regala algo, nosotros automáticamente decimos: muchas gracias, te lo agradezco, gracias por lo que me diste. En ese momento somos agradecidos porque ya nos regalaron algo. Entonces aquí Pablo les está enseñando a los filipenses y les dice esto: oren, y cuando terminen la oración, denle gracias a Dios. ¿Y por qué le voy a dar gracias a Dios, pastor? Es que si tú oras y tienes fe, ten seguro que Dios te lo va a dar. Entonces, si tienes fe que Dios te lo va a dar, entonces vas a agradecer. Y cuando termines tu oración, dile: gracias, papito, porque sé que ya viene en camino lo que te acabo de pedir y tú estás escuchando mis oraciones. En ese momento, ten seguro que se va a realizar tu milagro. Jesús les enseña en Mateo capítulo 7, verso 7, dice: pidan a Dios
Pídanle a Dios, a tu Dios, a tu papá. Dice, pídanle a Dios y dice, y les dará. Busquen, o sea, lo que está diciendo, oren, sean perseverantes, no se desanimen, oren, dice, busquen y encontrarán. Y sigue diciendo, llamen a la puerta. Lo que está diciendo es, sigue insistiendo, sigue tocando, o sea, sigue entrando ahí al Padre, al lugar santo, síguelo haciendo. Y dice, y se te va a abrir la puerta. Dice, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, dice, se le abre la puerta. Hermano que me estás escuchando y viendo acá por este video, yo te animo en esta hora a que renueves tus fuerzas en el Señor. Dios está contigo, Dios te quiere bendecir. Dios es el que está hablando en esta noche a tu vida, porque sabe la situación que estás viviendo. Si tú estás tal vez en un proceso como Ana, que está desconsolada, preocupada, pensando que no va a pasar nada, yo quiero repetir lo mismo que el profeta, que el sumo sacerdote dijo en esa ocasión, cuando Ana estaba desconsolada. Claro, no te voy a regañar, lo que te voy a decir es la bendición que él dijo. Y si tú crees que Jehová te conceda los deseos de tu corazón, sí, tú tienes deseos, tú tienes necesidades, pero tienes que orar con fe. Tienes que creer que Dios te va a proveer lo que necesitas. Y si tú lo crees, Dios te lo va a dar. Es Dios el que te está hablando en esta hora, a ti, sí, a ti que me estás viendo en esta hora. Yo quiero orar por ustedes, porque sé que hay muchos que están pasando momentos difíciles en esta situación, tienen temores, y por eso cuesta orar, cuesta leer la Biblia, pero es cuando más lo debemos de hacer. Así que yo te invito a que levantes tus manos, ahí yo quiero orar por ti, ¿sí? Padre que estás en los cielos, Señor, yo bendigo, Señor, a los que me están viendo ahí, están creyendo por un milagro, Señor. Padre, los que han estado desanimados en este momento, Señor Espíritu Santo, llénalos de ánimo. Que esta palabra poderosa, Señor, quede grabada en su corazón. Ayúdalos, Señor, a levantarse nuevamente en oración, en lectura de la palabra del Señor, en que empiecen nuevamente a creer en las promesas del Padre. En el nombre de Jesús, echo fuera todo desánimo, todo temor, porque el amor de Dios en este momento echa fuera todo temor que pueda haber en tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te proveerá, Dios te guardará, Dios te dará todo lo que tú necesitas. Si tú lo crees, di amén. Y bueno, no me quiero despedir sin antes hacer una invitación. Si hay alguien que me está viendo por este video que no conoce a Jesús o estás apartado del Señor Jesús, yo te hago un llamado hoy de parte de Dios. Si tú quieres que Dios te cuide y que Dios sea tu Padre, tú tienes que aceptarlo en tu corazón, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Cuando aceptamos a Jesús, lo que hacemos es que estamos permitiendo que Dios entre en nuestro corazón y nuestros pecados sean perdonados. Si tú no aceptas a Jesús, tú no eres perdonado. Tú vas a ir al infierno si llegas a morir o bien el día final. Tú puedes ir al infierno si no aceptas a Jesús. Pero por eso te hago una invitación. Lo único que tienes que hacer es decirle: Dios, perdona mis pecados. Yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón como dueño y Señor de mi vida. Te entrego mi vida y decido seguirte. Ayúdame a serte fiel. Amén. Si tú haces esa pequeña oración tan sencilla, pero tan poderosa en los cielos, sabes, Dios va a hacer una obra en tu vida y en ese momento tú pasas a ser hijo de Dios. Si quieres hacer la oración, la puedes hacer, y luego de hacerla, pues busca una Biblia, busca un amigo que conozca la palabra de Dios para que te ayude, y que Dios te bendiga. Bendiciones, que estés bien, y si haces la oración, te vuelves hijo de Dios. Así que bendiciones, iglesia. Los bendigo, gracias por estar pendientes. Ánimo, ¿verdad? Ya poco a poco esto va a empezar otra vez, ya nos vamos a congregar. Y ánimo, sigamos orando, ¿verdad? Para que el Señor siga fortaleciendo a nuestros hermanos, y oremos y animemos a todos aquellos que miramos que se están quedando, ¿verdad? Porque lamentablemente siempre hay gente lastimada, siempre hay gente que va perdiendo la fe, y bueno, pues nos toca levantarlos, orar por ellos, y adelante, iglesia, sigámosle creyendo al Señor, que tenemos un Dios fiel,
poderoso, maravilloso. Bendiciones, hasta la próxima, que estén bien. Que Dios los guarde.